Biblia por todas las necesidades de la iglesia, físicas, materiales y espirituales. Aquí está una persona que está, familia Rubio, está pidiendo por Teresa en Michoacán, está en estado de coma, está pidiendo, es la suegra de nuestro hermano Marcos, el que toca la alabanza aquí, es su suegra de él, la mamá de su esposa, Irene. Es que vamos a orar, también Marta pidió oración por su hija, que hizo unas biopsias, y así estamos orando por diferentes. La hermana Estela Inda, parece que es un sobrino de su esposo, al día de un accidente murió, un accidente fatal, falleció también la familia. Así que vamos a orar por todas las necesidades de la iglesia, la familia de la iglesia, y por qué nos ponemos de pie en esta mañana. Padre, el día de hoy queremos enfocar nuestra oración en pedir por tu iglesia, tu cuerpo. Señor, tú nos has redimido, Señor, nos has salvado, pero aún seguimos viviendo en este cuerpo que tiene muchas necesidades. Y este cuerpo a veces sufre, Señor, de enfermedades, como en este caso Teresa allá en Michoacán, que está en estado de coma, y la familia pues está concerniente y están pasando momentos difíciles, pero ellos han pedido oración. Y nosotros pedimos, Señor, que tú obres en el cuerpo de Teresa, Señor, que la puedas traer nuevamente que le saques de ese coma y la familia pueda seguir disfrutando de su mamá por más tiempo, Señor. Oramos también por Marta, Señor. Te pedimos por la familia Inda, más bien que toda la familia Inda, Señor, por el fallecimiento de un ser querido. Y te pedimos por la iglesia en general. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Queremos pedirte el día de hoy que tú bendigas, Señor, a aquellos hijos tuyos e hijas tuyas, Señor, que estamos buscando tu rostro, Señor, que nos hables el día de hoy por medio de tu palabra. No te pedimos que también animes a los desanimados, Señor, aquellos que se han alejado de tu congregación por problemas, por situaciones difíciles, Señor. Tráelos nuevamente a tu redil. Tú eres el buen pastor que andas tras las ovejas perdidas, las descarriadas, aquellas desanimadas, Señor. De igual manera pedimos, Señor, que tú bendigas al que no tiene trabajo, provee su necesidad de un trabajo, Señor, y obra poderosamente en esas familias, Señor. Y los que tenemos trabajo, los que tenemos salud, Señor, te damos las gracias. Porque sabemos, Señor, que no todo el tiempo estaremos con salud. Llegará el momento en que vendrán las enfermedades. Pero mientras tanto, ayúdanos a darte las gracias y a pedir por necesidades de los demás, Señor. Pedimos por necesidades físicas, materiales y sobre todo las espirituales. Que nos enamoremos más de ti. Que seamos un cuerpo de Cristo, esta una parte del cuerpo de Cristo, bien enamorados de ti, dispuestos a servirte en todo momento y en todo lugar. Gracias te damos y ponemos ahora la exposición de tu palabra en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: denle un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento y abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Vamos a ir a través del capítulo 6 y todo el capítulo 7. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Es el título del mensaje. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Vidas que impactan es el tema del libro de los Hechos. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos nosotros sobre todo el Evangelio de Mateo, nos encontramos que el Señor Jesucristo alabó la fe de dos personas enormemente. Uno de ellos fue un centurión, que usted encuentra la historia en Mateo capítulo 8, léalo en su tiempo, en su casa. Pero este hombre tenía a su siervo que estaba paralítico, postrado en cama. Y viene en busca de Jesús para que vaya y le sane. Y la respuesta de Jesús es: yo iré y le sanaré. El centurión le respondió y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: va, ven y viene. Al otro le digo que vaya y va. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo lo siguiente: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al final le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La segunda persona es una mujer cananea, la cual vino a buscar a Jesús porque su hija estaba poseída por un demonio. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 15, versos 21 al 28. Esta mujer persistió tanto porque Jesús al principio la ignoraba, tanto que los discípulos le dijeron: despídela,
Ya se fastidió con tanta persistencia. El Señor contesta y dice: es que yo soy enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquella mujer empieza a pedir por misericordia y le dice: Señor, socórreme. Y entonces Jesús le contesta y le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer estaba para que hubiera corrido de él, mas sin embargo la mujer le contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de caen de las mesas de sus amos. Entonces el Señor le dice de la siguiente manera: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Note usted que no eran del pueblo de Israel ninguno de los dos. Uno era un centurión romano y la persona era una mujer cananea sirofenicia, lo dice Lucas, de nacimiento, Marcos. O sea que vemos esto, que el Señor alaba esta fe. Pero el día de hoy vamos a mirar que desde el cielo Jesús no solamente alaba la fe de su siervo que muere por él, sino que dice aquí que se pone de pie para recibirlo. ¿Quién es este siervo? Bueno, Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que vamos a mirar el día de hoy. Ahora, que el mundo no reconozca la grandeza de la fe de Esteban no es una sorpresa, hermanos, porque nunca van a reconocer nuestra fe tampoco en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la humanidad mide el éxito por la popularidad de la persona, por el prestigio, las riquezas materiales. Por tanto, jamás entenderán el valor de nuestra fe, del cual el Señor sí valora grandemente. Aquí tenemos pues la historia del primer mártir cristiano. Después de todo, ya habían matado a Jesús. Después matarían a Jacobo, hermano de Juan. Más adelante matarían a Pedro y a Pablo también. Y perseguirían a la iglesia, que por casi 300 años. Ahora, una prueba de la fe y la virtud de Esteban aparece en el contexto de esta historia. Sabemos que miramos la semana pasada que cuando la iglesia creció en números, vinieron los problemas a la iglesia. Y el primer problema con el cual tuvieron que tratar fue la murmuración. Porque dice que los griegos empezaron a quejarse de que atendían mejor a las viudas de los hebreos y a las viudas de los griegos las atendían. Y entonces miramos que los discípulos sabiamente dijeron: no está bien que nosotros descuidemos la estudio de la palabra para ir a servir las mesas. Más bien en que escojan de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos estas cosas. Y nos dice la historia que el primero que escogieron fue a Esteban. Y dice ahí que era un hombre de fe y lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que vamos a leer pues esta historia y vamos a introducirnos en el mensaje del día de hoy. Yo quiero que al leer la vida de Esteban podamos nosotros sacar principios para aplicar a nuestras vidas. ¿Cómo es que este hombre pudo tener esa gran fe y cómo pudo ser un hombre lleno del Espíritu Santo y estuvo dispuesto a entregar su vida por la causa de su fe en Cristo? Póngase de pie y vamos a leer el verso 8 hasta el verso 15 en Hechos capítulo 6, donde nos quedamos la semana pasada. Verso 8 dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada Los Libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y sorbiantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, le arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, te damos gracias por tu palabra.
pedimos que nos ayude a hacer una meditación, Señor, con aplicación de nuestras vidas sobre la vida de Esteban. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que ungió a Esteban, nos unja a nosotros para poder explicar y para poder escuchar con atención e intención tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: pueden tomar asiento, por favor. Después de la lectura, vamos a ver el día de hoy 3 evidencias de por qué Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. La primera evidencia la tenemos en su carácter. Esteban tenía un carácter cristocéntrico, porque dice que estaba lleno de gracia y de poder, el verso 8, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En Hechos 6:5 leímos, acabamos de leer, cuando aparece su nombre por primera vez, dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahora en el verso 8, cuando se menciona nuevamente su nombre, dice que estaba lleno también de gracia y de poder. La palabra lleno significa controlado por. En otras palabras, Esteban estaba totalmente lleno o controlado por su fe que tenía en Cristo, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios y el poder de Dios. Su sermón ante el concilio que encontramos en el capítulo 7 nos dice esto, cómo era su fe firme. Y veamos cómo les habla a estas personas, del verso 2 hasta el 50. No lo vamos a leer todo, pero va a leer porciones, porque él empezó hablando sobre el patriarca Abraham. Cuando el concilio le confronta en el versículo 1 del capítulo 7, el sumo sacerdote le dijo: entonces, ¿esto es así? Y del verso 2 al verso 8, Esteban se enfoca en mostrarle que él conocía la historia, que él confiaba en que lo que estaba escrito en la palabra de Dios era una verdad. Y vemos nosotros que empieza a describir el llamado de Abraham, que vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Como Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y cómo lo fue guiando el Señor parte por parte de Abraham. Nunca le dio propiedad en aquel lugar, pero sí le dio la promesa en el versículo 5. No le dio herencia en ella, ni aún para sentar sus pies en el versículo 5. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía ni siquiera un hijo todavía. Interesante. Comienza Esteban a describir todo este asunto y termina diciendo, no solamente mencionando a Abraham, sino también a Isaac y a Jacob y a los patriarcas. Después, en el verso 9 de adelante, comienza a hablar cómo los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, por envidia vendieron a José para que fuera un esclavo en Egipto. Y empieza a contar toda esta historia, cómo el pueblo de Israel quedó como prisioneros, como esclavos en Egipto, hasta que Dios levantó a Moisés para que viniera a sacarlos de la esclavitud en que se encontraban. Después empieza a hablar cómo Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida, y les habla de David y de Salomón y del templo que se construyó en Israel cuando estaban dentro de la tierra prometida. En el verso 51 le dice algo muy importante, leámoslo juntos, por favor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros recibís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Yo puedo mirar aquí, hermanos, es que Esteban había creído que Dios era el que gobernaba la historia, y por eso les está contando toda esta historia. Dios está en control. Él estaba seguro de que estaba en control de su propia vida en ese momento que se encontraba al frente al Sanedrín. Él podía decir, como el apóstol Pablo dijo en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién, hermanos? Del Señor. Es un versículo bien importante. Esteban vio que en Jesús el cumplimiento de la profecía mesiánica, por eso les digo en el verso 52, ustedes fueron los que lo mataron, mas Dios lo resucitó. Él es el Mesías. Esteban creyó que Jesús había resucitado y que fue exaltado a la diestra del Padre. En los versos 55 al 56 lo menciona cuando empieza a decir: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Su confianza en que Jesús lo cuidaba por completo le permitió enfrentar la muerte con calma. Pues vemos en el verso 59 y 60 cómo respondió cuando empezaron a apedrearlo, y apedreando a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice: durmió o murió. Por último, Esteban creía en el Espíritu Santo. Por eso les digo: ¿hasta cuándo vas a resistir al Espíritu? Duros de serles. Podemos ver las evidencias de su fe firme. Por desgracia, hoy día existe en muy pocas personas esa fe firme. Hoy más bien existe la fe de aquel hombre o de aquel padre que cuando Jesús descendía del monte y tenía un hijo endemoniado y vino a pedirle a Jesús: Señor, tus discípulos no pudieron hacer nada por él, ven y haz algo. Y Jesús le preguntó: ¿crees que puedo hacerlo? Él contestó de inmediato: creo. ¿Y qué añadió? Pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Aunque hoy día hay muchas personas que sabemos que tenemos ya nuestro destino eterno confirmado por nuestra fe en Cristo, cuando pasamos por situaciones difíciles, muchas veces flaqueamos. No nos ponemos firmes. Pero Esteban no era así. Él confiaba por completo en Dios y se concentraba en el hecho de que Dios quería que fuera de esta manera en su vida. Esteban no solo estaba lleno de fe, sino también del Espíritu Santo. Dice aquí también: Esteban lleno del Espíritu Santo, es el verso 55 nuevamente. Familia, este es uno de los privilegios más grandes que Cristo nos ha dado a nosotros como iglesia. Efesios 5:18, ¿qué nos dice? No os embriaguéis ¿con qué? Con vino. No permita que el vino controle sus vidas, sus mentes, sus corazones, sus decisiones que toman, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos vivir cantando, alabando al Señor con signos, con salmos y con cánticos espirituales, dando gracias a Dios siempre en todo y por todo. O sea que estar lleno de fe es confiar en Dios al 100. Y estar lleno del Espíritu es obedecer totalmente su voluntad. Déjame repetirle esto porque es importante que lo entendamos. Estar lleno de fe es confiar en Dios al 100. Y estar lleno del Espíritu es obedecer totalmente su voluntad. Esteban creía en Dios y sometió a la dirección del fortalecedor y poderoso Espíritu Santo de Dios. Hay un precioso himno que dice así: confiar y obedecer, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús sino confiar y obedecer. Ojalá que ese sea un canto que toque nuestras vidas. Entre una tercera realidad espiritual que fluye de la confianza y la obediencia que caracterizó la vida de Esteban es que estaba lleno de gracia, dice el versículo 8, lleno de gracia, puesto que él confiaba en Dios y andaba lleno del Espíritu Santo, se le concedió ser lleno o controlado por la gracia de Dios para enfrentar no solamente la persecución que estaba sufriendo, sino un poco más adelante su propia muerte. Al verlo por él podemos ver que Esteban no le controlaba el odio, me la van a pagar. ¿Por qué me hacen esto? De ninguna manera. Simple y sencillamente extendía su misericordia hacia sus ejecutores. Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
tremenda la reacción, como la de Cristo Jesús desde la cruz. Quizás por eso la iglesia lo escogió para que fueran los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Incluso vemos nosotros que oraba por los verdugos, pidió perdón por ellos, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no me en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Escúchame por favor, como aplicación. La única forma en que un creyente como usted y como yo podemos vivir como Esteban es muriendo o siendo muertos a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestro yo. Porque quienes se preocupan en ir tras sus propios intereses tendrán poco tiempo para abandonarse a sí mismos y experimentar la gracia de Dios que experimentó Esteban. Jesús nos dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué digo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Realmente Esteban estuvo lleno de poder. Es el resultado directo de estar lleno del Espíritu Santo. Recuerda lo que dijo Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esteban era un hombre que era más que un diácono, ya que sus obras eran similares a las de los apóstoles. Al igual que Pedro y Juan, al igual que más adelante vamos a ver a Felipe, a Bernabé y a Saulo, Pablo, vemos las obras en este hombre que empezó siendo un diácono. La vida de Esteban mostró la gracia y el poder de Dios porque estaba lleno de fe obediente y del Espíritu Santo. Estas características lo marcaron con una grandeza muy a menudo pasada por alto el día de hoy. Y déjeme decirle esto: que no existe otro camino hacia el carácter cristocéntrico. ¿Quién ha mirado la película Carrozas de Fuego? ¿Alguno de ustedes no ha mirado? Le exhorta que la busque. Es una película muy viejita. Es de un corredor de carreras, Eric Hiro, era su nombre, si no lo recuerdo yo. Él estaba listo para correr en las Olimpiadas, pero su carrera iba a ser en domingo y él no quería dejar de asistir a la iglesia. Hoy día dejamos de asistir a la iglesia por cualquier cosa. Él no quería ni siquiera dejar de asistir a la iglesia, aunque iba a ser la carrera más importante de su vida, quizás. Él dijo que no correría. Por circunstancias cambiaron el día del evento. Su hermana le dice: tú deberías de dejar esa carrera de corredor y deberías dedicarte a las misiones, que es tu llamado que tienes de parte de Dios. Él le dijo este famoso dicho que usted quizás lo ha escuchado alguna vez: creo que Dios me hizo para su placer, pero también me hizo rápido para correr, y cuando yo corro puedo sentir su placer. Yo le pregunto a usted: ¿usted siente el placer de Dios en su vida con lo que usted hace? Como padre de familia, madre, en su trabajo donde va, ¿no hace usted, siente el placer que usted está haciendo lo que está? Aquí en la iglesia cuando sirve, ¿siente usted que eso es lo que Dios quiere que usted haga? ¿O siente que usted está perdiendo su tiempo? Recuerde, Esteban empezó en lo poco, sirviendo a las mesas. Empezó de mesero, atendiendo las necesidades de las viudas griegas y las hebreas. Pero lo miramos que con el tiempo Dios lo fue usando. Lucas 16:10 dijo Jesús: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué es la enseñanza aquí? Seamos fieles en lo poquito que tenemos. Y veamos cómo Dios nos va llevando paso a paso, como lo hizo con Esteban. Al final terminó entregando su vida. Pero vamos a ver el segundo punto de la vida de Esteban, la segunda evidencia. Esteban, un hombre de gran valor. Hechos 9:6-9-14. Al leer esto, usted y yo podamos darnos cuenta de que el diablo estaba enojado contra Esteban. Recuerde eso: nuestro enemigo no es mi vecino, no es el hermano, mucho menos mi cónyuge. Mi enemigo es Satanás. Y él se va a oponer al ministerio que yo esté haciendo en muchas maneras. Si no puede conmigo, lo hará con mi esposa. Si no puede conmigo, lo hará con mis hijos. Pero él va a tratar de oponerse.
En esta ocasión yo creo que Satanás y los demonios se juntaron y dijeron, esto tiene que parar ahora mismo. Porque Satanás vino a matar, robar y a destruir. Él no le importa, él no tiene compasión de nadie. Recuerde, él no sabe ni siquiera sumar y multiplicar, pero sacó su maestría en restar y dividir. Ahora dijeron los demonios, esto tiene que parar. Sabemos que Satanás odia el evangelismo. Él prefiere tener a la gente ciegos al mensaje del evangelio. Es su trabajo de él. Él no quiere que se les presente a los perdidos el Salvador. Satanás hace todo lo posible para que la luz del evangelio no resplandezca a los que no conocen la luz, a los que no conocen la verdad. En esta ocasión, Satanás no solo usará la intimidación, sino ahora usará hombres que estarán dispuestos aún a matar a Esteban. Y como Cristo lo permitió, lo vamos a encontrar con el primer mártir registrado en las Santas Escrituras. Piensen en esto. Un hombre con el carácter de Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, enfrenta cualquier situación que venga a su vida. Eso es algo que debemos evitar. Si yo soy una persona llena de fe y del Espíritu Santo, llena de gracia y del poder de Dios, voy a poder enfrentar cualquier prueba que venga en mi vida. Es algo que debemos evitar en la vida de Esteban, lo que miramos aquí. Y vaya que Satanás vino en esta ocasión como dragón. Verso 9. Dice que se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Note usted a estos grupos aquí. Y dice que arremetieron o se levantaron contra él. La palabra se levantaron indica no solo que se pararon de sus sillas, sino que fueron movidos a actuar. Ya basta, dijeron con este hombre. Furiosos por el odio que tenían en contra de Jesús y por su amor al pecado personal en sus vidas, se lanzaron en contra de Esteban. Los libertos, ¿quiénes eran? Descendientes de esclavos judíos capturados por Pompeyo y llevados a Roma. Más tarde se les concedió la libertad y formaron una comunidad judía ahí. Toda esa área estaban en Cirene y Alejandría, partes de África. Eran dos principales ciudades de África. Cirene, ciudad natal de aquel que le ayudó a Jesús con la cruz. ¿Recuerda? Simón de Cirene, que le ayudó a Jesús con la cruz. Es de allí, era orgullo de esos lugares. Hombres de esas sinagogas se juntaron disputando. Note la palabra, por favor, disputando. Esto significa tener un debate fuerte con Esteban. Lucas no nos brinda el contenido del debate aquí en Hechos, pero si examinamos el versículo 14, nos damos cuenta que el debate era acerca de la resurrección de Cristo Jesús, porque ese es el mensaje central del mensaje del Evangelio. Cristo resucitó, sí, murió en la cruz del Calvario, sí, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está vivo, hermanos. Ese es el mensaje poderoso del Evangelio. El debate lo tienen ahí. Cualquiera que haya sido el contenido de la disputa o el debate o el argumento, es muy claro que Esteban los dejó con el pico cerrado. Miren lo que dice el versículo 10, que los atacantes no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. En otras palabras, el razonamiento humano jamás podrá en contra de la sabiduría que viene de lo alto, familia. Cuando tú y yo hablamos sabiduría de Dios, el mundo tiene que quedarse callado, porque Dios es mucho más sabio que cualquier sabio de este mundo. No podían resistir. Cuando dice al Espíritu con que hablaba, no solamente se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere a la energía, el celo, la sinceridad y el fervor con que Esteban se expresaba. El razonamiento humano quedó derrotado. Por eso cuando compartimos el mensaje del Evangelio, tiene que haber energía en nosotros, tiene que haber sinceridad, tiene que haber pasión por lo que estamos haciendo. Si usted vende producto, nunca va a vender nada si usted no lo presenta de esa manera. Ahora nosotros no andamos vendiendo nada, andamos presentando el mensaje más poderoso del Evangelio. Verso 11. Al no poder derrotar a Esteban, entonces cambiaron de táctica.
recurrieron a un argumento de cobardes. Pues dice aquí que ellos sobornaron a unos, y no creo que hayan sido mexicanos, perdóname, no trata de una interpretación. Aunque dicen que mexicanos hay en todo el mundo, ¿verdad? Los sobornaron para que mintiesen. En pocas palabras, hermanos, la táctica fue preparar a falsos testigos para acusar a Esteban de ser un blasfemo. La misma táctica que usaron con Jesús de Nazaret. ¿Recuerda usted esto? Mateo 26, 59 al 61, dice así Mateo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y aquí vemos en Hechos 6 que los falsos testigos acusaron a Esteban, en el versículo 11, de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vemos aquí esto, hermanos. Tal celo era por la ley de Moisés que los vemos mencionando primeramente a Moisés antes que a Dios. En lugar de decir en contra de Dios y Moisés, no bien en contra de la ley de Moisés y en contra de Dios. La palabra blasfemo o blasfemar es algo que se consideraba decir algo en contra de algo sagrado, como el templo, como la ley de Moisés, o contra Dios. Levíticos 24:16 dice así: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, hacia el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. O sea que ellos no sabían qué táctica estaban usando para matar a Esteban. La mayoría de judíos eran fanáticos, seguidores de Moisés, porque recuerde, no obedecía la ley, pero querían imponérsela a otros encima. No está guardando la ley, pero ellos no la guardaban tampoco. Eran fanáticos de Dios, creían en Dios, pero no lo respetaban, no obedecían sus mandamientos. Las falsas acusaciones fácilmente solventaron, o más bien levantaron, ¿verdad?, al pueblo, tanto como los ancianos y los escribas. En el Hechos 6:12 dice que la turba alborotada arremetió contra Esteban y lo trajeron al concilio. Interesante. La palabra arrebatar es la palabra sunarpazo. Significa apoderarse de algo con violencia. Muy similar al rapto, que se usa la misma palabra, arrebatamiento. Pero también muy similar, o igualmente a la palabra en Hechos 19:29, cuando arrebataron a los amigos de Pablo, ¿verdad?, para llevarlos al teatro, donde había un problema muy serio en Hechos 19, que Pablo había hablado en contra de la diosa Diana, y entonces esta gente los arrebató y los puso en el templo de la diosa Diana, y multitudes gritaban que la diosa de los efesios era grande, gritaban todos por mucho tiempo. En Hechos 5:26 nos dice que los apóstoles fueron llevados ante el concilio con cautela, pero ahora nos vemos arremetiendo con violencia en contra de Esteban. Y yo me pregunto, yo veo a los judíos en un constante cambiar de opinión, y es un peligro que usted y yo seamos así, porque podemos caer en lo mismo. Si usted recuerda, el domingo por la mañana, multitudes en Jerusalén proclamaban a Jesús como su Mesías. Hosana al Hijo de David, el Rey de Israel, bendito el que viene en nombre del Señor, y ponían palmas en el piso y sus mantos tendían también en el piso para que pasara. Lo recibían como su Mesías. Pero al viernes siguiente, esa misma multitud estaba frente a Pilato gritando en contra de Jesús: crucifícale, crucifícale. O sea que el pueblo judío es un pueblo muy cambiante. Y esto nos debe recordar lo que nos dijo Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuidado con el doble ánimo. Cuidémonos de ese doble ánimo. Lucas no nos dice que tan pronto empezó el juicio contra Esteban. Pero lo que sí vemos es cómo el Sanedrín se mueve rápidamente cuando ellos tratan de eliminar a una persona.
Recuerda, con Jesús se juntaron de noche, cosa que estaba en contra de juntarse de noche para hacer cualquier juicio, mas ellos se juntaron de noche. Y de noche lo condenaron a morir. Pero como sabían que no era válido ante los demás, se fueron a dormir unas cuantas horas y regresaron muy temprano a la mañana para poder condenar de día y así su juicio fuera verdadero. Fíjense lo que hicieron, todas las trampas que hicieron para condenar a Jesús. Hechos 6:13, que cuando empezó el juicio, los libertos inmediatamente traen sus falsos testigos y empezaron las acusaciones, pues decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estas personas fueron falsos testigos. Noten, no por poner palabras en la boca de Esteban, sino por tergiversar lo que Esteban había dicho. O sea que eran expertos en cambiarle el significado a lo que Esteban había dicho. En ambos casos, lo hicieron con Jesús. En ambos casos, la falsedad del testimonio no consistió en inventar una mentira, sino en la sutil y mortal mala interpretación de palabras ya pronunciadas por Jesús o por Esteban en esta ocasión. Un ejemplo de ello en el versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Ese Jesús, como diciendo, ese Chusman, ese hombre que se creía que era el Mesías. Qué tremendo cuando se mete en el corazón esas cosas. Y usted sabe que ellos creían que de Nazaret no se levantaba nada bueno. Puede ser algo bueno en Nazaret y con Natanael era Felipe. Ellos creen que ni las pulgas eran buenas en Nazaret. No son buenas en ninguna parte, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús habló sobre este asunto del templo, sabemos nosotros que Él dijo estas palabras en San Juan capítulo 2. Déjenme apagar esto porque ya me está diciendo que ya tengo que descender. Dice estas palabras, dice Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En San Juan 2:19. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero note el siguiente versículo 21 de San Juan 2. Mas él hablaba del templo de su pueblo. Pero como sabían que esta cosa le había dado éxito en contra de Jesús, ahora la traen en contra de Esteban también. Dice que ese Jesús va a cambiar todas las cosas y va a destruir el santo lugar. Usaron el mismo. Al igual que los discípulos, Esteban proclamaba a Jesús como aquel que vino a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento había dicho. Usted sabe, cuando estamos estudiando el miércoles el tabernáculo, se queda uno impresionado y maravillado de ver cómo cada objeto del tabernáculo habla de Cristo. El arca del pacto habla de Cristo. El altar del incienso habla de Cristo. El altar de bronce habla de Cristo. La fuente de bronce habla de Cristo. La mesa de los panes habla de Cristo. El candelero habla de Cristo. Todo habla de Cristo en el tabernáculo. El tabernáculo mismo habla de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar quiere decir tabernáculo. Él vino y se hizo un tabernáculo entre nosotros, un cuerpo similar a nosotros. Todo habla del Señor. En otras palabras, por eso es que el mensaje del Evangelio habla que iba a haber un nuevo pacto. Jeremías lo dijo, Jeremías 31, mira lo que dijo allí, Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. La ley moral
permanece. Pero la ley ceremonial fue totalmente eliminada con la venida de Cristo. Ya no teníamos que llevar más corderos al templo. Ahora el Cordero de Dios ha pagado el precio completo por nuestra salvación. Ahora mire esto. Esteban en su mensaje mostrará un gran respeto a la ley de Moisés. Sin embargo, las acusaciones que estos falsos maestros le hacían lo convertían en un revolucionario y un hombre que debería morir. No obstante, el valor, el denuedo de Esteban brillaba a lo largo de todo este mensaje, porque a pesar de la fuerte oposición que encontró, Esteban no dio marcha atrás en ningún momento, sino con gran valor predicó el mensaje del Evangelio al Sanedrín. Leamos nuevamente Hechos 7:51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, dijo Esteban a ellos, y de oídos: vosotros recibís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Recibiste la ley por disposición de ángeles, pero no la guardáis. Podemos decir que el valor de Esteban lo selló con la marca de su grandeza. Y número 3, para concluir en el día de hoy, tercer punto: el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Esta escena es contradictoria. Déjeme explicarle el porqué. Esteban se hallaba ante el concilio, el Sanedrín, el gobierno religioso más poderoso de Israel en aquellos días. Y recuerde que lo acusaban de ser un rebelde, un perverso, un blasfemo, blasfemaba del templo de Dios, de la ley. Pero nos dice aquí, en el versículo 15 de Hechos 6, que cuando todo el concilio, si vieron la religión, fijaron en él los ojos, vieron su rostro como el rostro de ¿quién? De un ángel. Como el rostro de un ángel. O sea que lejos de ser un perverso, Esteban irradiaba la santidad y la gloria de Dios, de la cual ellos no conocían nada. Podemos decir que Dios mismo estaba contestando a las falsas acusaciones de los libertos y de los de Cirene y de Cilicia. Además, poniendo su gloria en el rostro de aquel joven. Hermanos, solamente un hombre antes que Esteban pudo disfrutar de eso: Moisés. ¿Lo recuerda usted en Éxodo 34? Cuando él subió a la presencia del Señor por segunda vez y le escribió las tablas de la ley. Dice que cuando Moisés descendió después de pasar 40 días en la presencia del Señor, su rostro estaba iluminado, tanto que el pueblo de Israel no podía fijar en él sus ojos. Moisés tuvo que ponerse un velo cuando hablaba con el pueblo, se lo quitaba cuando hablaba con Dios. La gloria de Dios se manifestaba en Moisés, y ahora vemos nosotros que esa misma gloria estaba manifestada en el rostro de Esteban. Con cuánta razón el apóstol Pablo, hablando más adelante, escribió en 2 Corintios 3, 7 al 11: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún en lo que no fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Al poner su gloria en el rostro de Esteban, Dios mostró su aprobación al nuevo pacto, y también mostró su aprobación al mensajero que lo estaba diciendo. ¿Qué nos podemos llevar a casa en conclusión en esta mañana? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas? 2 cosas solamente puse yo aquí. Quiero que usted ponga su atención en esto. Viva una vida consagrada y rendida totalmente a Dios. Filipenses 1:21. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
hay algo que nunca debemos olvidar, y es que Dios sabe exactamente el día y la hora en que vamos a morir. Así que no nos afanemos tanto por tratar de prolongar nuestra estadía aquí en este mundo. No, el día que vamos a morir va a llegar la muerte y ni siquiera nos va a mandar un texto, ni lo va a poner en Facebook tampoco, sino que va a llegar. Dice la Escritura que está establecido para nosotros que muera una sola vez, y después de esto, juicio. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Así que Dios, podemos tomar todos los pasos para tratar de alargar nuestra existencia aquí en este mundo, mas no lo lograremos. Cuando la muerte llegue, llegará al tiempo que Dios tiene marcado en su vida y en la mía. Ahora, Dios permitió la muerte de este joven Esteban, porque esa era su hora para llevarse. Lo estaba esperando en el cielo. Veo los cielos abiertos, dijo Esteban, y al Hijo del Hombre a la diestra o a la derecha del Padre, sentado a la diestra del Padre, dándole la bienvenida a su cielo. Al igual que su antepasado David en Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido en su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Esta es la razón por la cual, familia, ustedes debemos hacer todo lo posible por alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio, con una vida entregada, rendida totalmente al Señor. Recuerden, Él nos compró con su sangre. Fuimos comprados por precio, dice la Escritura, no con oro ni cosas, ni plata, ni cosas que se corrompen, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, un cordero sin mancha, sin contaminación. No sabemos el tiempo de nuestra partida. Así que si usted quiere servir al Señor ahora sírvalo, ¿qué espera? Hay gente que dice, ay, para otro domingo, y ay, para el siguiente año, y se va toda la vida sin servir al Señor. Y déjame decirle, una vida que no sirve, no sirve. Así de sencillo. Si piensa en oración, hágalo ahora. No espere que Dios le dé un llamado por medio de una luz del cielo. No. Cuando usted escuche, necesitamos maestros en el ministerio de los niños, y los necesitamos ahora mismo. Hay oportunidad de que usted sea bendecido, bendecida, sirviendo a esos niños allá en un servicio y después se viene a otro. No hay excusa, tenemos 3 servicios. Bueno, uno puede servir, otro puede atender. Hay necesidad en todos lugares. Así que ahí estamos. Jim Elliot dijo estas palabras, murió joven también en Chile. ¿Dónde fue? Recuérdenme por favor. ¿Dónde murió Jim Elliot? Aquellos que tienen buena mente así. Murió en una tribu de indios, no me acuerdo de la nación, pero él murió, pero él dijo estas palabras: Señor, yo no te pido una vida larga, pero sí una vida plena como la tuya, Señor Jesús. Qué palabras, ¿no? Que cualquier manera se cumplieron en su vida de él. Murió también siendo un joven como misionero. Número 2, para que se llegue a su casa. Recuerde, Dios tiene propósitos que están más allá de nuestro entendimiento. Isaías 55, ¿quién no me puede? Va conmigo ahí, por favor. Isaías 55, versos 8 y 9. Miren lo que dice la Escritura aquí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, ahí son más mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tragedias como la muerte de Esteban a una edad joven pueden ser difíciles de entender y a veces hasta de soportar. La gente se pregunta, ¿por qué Dios permite? Yo quisiera preguntar, ¿alguien ha perdido aquí un hijo joven? ¿Alguien ha perdido? Tenemos familias en la parte, tenemos aquí también. No es fácil, ¿verdad que no es fácil? Es difícil. Yo creo que es algo difícil. ¿Qué podemos hacer? Confiar en Dios. ¿Que no hay respuesta? Bueno, si necesitamos respuesta cuando lleguemos a la presencia, el Señor que nos va a dar todas las respuestas que necesitemos. Pero yo creo que en la muerte de Esteban sí podemos encontrar una respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque un miembro del Sanedrín, que llegó a ser un gran hombre de Dios, estaba presente en aquel lugar dando su consentimiento a la muerte de Esteban. Él pudo observar
de vista del primer sillón ahí sentado ahí, porque junto a él pusieron las ropas de los que mataban a Esteban. Él pudo mirar todo el escenario. Saulo de Tarso. Dice que él estaba allí, pusieron las ropas junto a él cuando lo apedreaban. Es muy posible que cuando Esteban entregó su vida en el último versículo de Hechos 7, 60, cuando él decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, quizás haya mirado directamente a Saulo de Tarso. No dice la Escritura. Orado por él: Señor, ese joven, cuida las ropas. ¿Por qué digo eso? Porque más adelante Pablo se convierte sin que nadie le predicara de Cristo. En Hechos 9 vamos a mirar esa historia, yendo camino a Damasco a perseguir, a traer prisioneros a los cristianos a Jerusalén. Iba respirando odio y muerte, dice la Escritura. Y en el camino le sale Jesús y lo pone por el piso y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y de seguro que Saulo pensaba: que no diga que es Jesús, que no diga que es Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del cielo? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura guardar voces contra el aguijón. La respuesta de Saulo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este Saulo de Tarso vino a ser el gran apóstol Pablo. Más tarde en su ministerio él escribió estas palabras en Hechos 21, 19 al 20. Señor, ellos saben que yo encarcelaba y agotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le apedreaban. Podemos ver que Saulo quedó marcado desde ese momento. El testimonio de Esteban debe tocar su vida enormemente para entregarse más adelante al Señor Jesús. Nosotros como pastores hacemos muchos funerales. Y funerales donde el padre siempre fue cristiano, muchos años fue cristiano, buen testimonio, pero ninguno es creyente. Pero el día del funeral, cuando se trae todo el testimonio de aquel hombre, hijos se han entregado al Señor. Así que no pierda su fe. Quizás usted tiene hijos que no son creyentes y dice: este no se va a convertir nunca. Dele buen testimonio, viva una vida cristiana. Sea un hombre o una mujer llena de fe y del Espíritu Santo, llena de gracia y del poder de Dios, y usted verá los resultados. Quizás usted no lo vea, pero lo va a mirar en el cielo cuando Dios entre su presencia. Es algo hermoso poder confiar en eso. Una vez más, recuerde: ninguno sabemos el día ni la hora en que vamos a morir, pero hay una gran urgencia en el día de hoy de predicar el mensaje del Evangelio. Todos los creyentes debemos anhelar vivir vidas que honren y den gloria a Cristo. Y yo por eso quiero cerrar con esto. Amigo, amiga, ¿estás preparado, preparada para encontrarte con Dios al momento que llegue la muerte? ¿Qué estaría? ¿Qué necesito para prepararme? Bueno, se necesita creer en Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios. Pedro le contestó directamente a Jesús cuando le preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Necesitas creer que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él mismo le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, 14 y 15. Además necesitas recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador, confesando tus pecados. A los que lo recibieron, San Juan 2, los que creyeron en su nombre de estar derechos hijos de Dios. Y por otro necesitas seguirle, obedeciendo sus mandamientos. Nuevamente, Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias. Gracias por la vida de Esteban, Señor. Estaremos mirando a través de los hechos vidas que impactan. A través hoy día de la vida de Esteban, a través de la vida de Felipe la próxima semana, y a través de la vida de Saulo de Tarso, un hombre que también va a ser de impacto en gran manera. Pero Padre, ahora que estamos cerrando este mensaje de Esteban, ayúdanos a considerar lo que estamos hablando. Esteban murió siendo un joven. La muerte puede llegar para que nosotros en cualquier momento. Ayúdanos a estar preparados para ese momento. Y la única manera de prepararnos es teniendo a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, manteniendo una relación viva y fuerte con Él día con día en nuestras vidas. Por lo tanto,
Si hay alguna persona en este lugar que aún no tiene esa relación personal, que aún no recibe a Jesucristo en su corazón, yo quiero guiarle en una oración. Ora conmigo esta oración, amigo, amiga, que estés sentado. Ora esta oración y dile a Cristo que entre en tu corazón de la siguiente manera: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y el día de hoy te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Padre, creo en tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que resucitó el tercer día. Y creo que debo recibirlo en mi corazón como Señor y Salvador. Así que Cristo, ven a mí. Sé ese Señor y ese Salvador que yo necesito en mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y lléname con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a concluir nuestro servicio esta mañana, recogiendo diezmos y ofrendas, un par de anuncios y nos vamos a casita. Pero el día de hoy yo quiero también, mientras pasamos ya con nuestra frente, en cual avanza la plataforma, vamos a orar, pero quisiera preguntar si alguien hizo la oración conmigo de recibir a Cristo y siempre quisiéramos ayudarle. Siempre regalamos una Biblia, oramos con ustedes su nuevo caminar en Cristo y de esa manera nos preocupamos para que usted crezca en los caminos del Señor. ¿Alguien hizo la oración conmigo? Si la hizo, levante su mano. Queremos guiarle, ayudarle en nuestro trabajo. Siempre levanta su mano atrás, etc. Cada vez que ore, Él lo reciba al Señor en su corazón. Es una bendición poder escucharlo. Bien, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por diezmos y ofrendas que tu pueblo trae, Señor. Bendice a la hora alegre, aquel que viene con un